Hola queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexius Vidalius con un video muy especial. ¿Estamos por ahí ante la presencia del vehículo más personalizado de América Latina? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, quería presentarles antes que nada a Martín, muy conocido en el ambiente de los riders de aquí de Argentina como el famoso Charro. Así que Martín, bueno, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de venir y mostrarnos tu rueda. Vamos a verla en detalle, ¿te parece bien? Me parece excelente, un gusto estar acá con vos y bueno, no sé si es una entrevista especial, pero sí esperada, porque la fuimos pensando y esperamos cosas de la rueda que faltaban, así que... Exacto, bueno, es re importante eso que decís porque esto sigue siendo un trabajo en curso. O sea, ¿vos todavía seguís personalizándola o ya está terminada? Sí, es como que siempre, bueno, a mí me gustan obviamente todas estas cosas y siempre es como que voy pensando en nuevas ideas y me vienen a la cabeza y entonces, bueno, es como que, como decís vos, siempre está en proceso y voy agregando cositas. ¿Este es el único vehículo personalizado que tenés o hay otros? Tuve motos, obviamente, del estilo de todo esto y que también invertí mucho tiempo y plata, Pero bueno, siempre temático, tendiendo a lo country, o es otro tipo de personalizaciones. Está la energía puesta acá. No, en realidad es un tema que me gusta, o sea, country, moto, Harley, Texas, estuve un par de años viviendo en Houston, así que bueno, como que ya me marcó un poquito todo eso. Vamos específicamente a describir cada uno de los detalles, porque hay muchísimos, pero muchísimos, y a medida que los va describiendo Martín, vamos a ir haciendo un close-up de cada una de las cosas, porque no saben, gente, lo linda que está esta rueda. Primero que nada, identifiquémosla. ¿Qué rueda es? Porque detrás de toda esta personalización, por ahí no se ve bien. Perfecto. Bueno, esta es una Veteran Sherman S y como dice Ale, bueno, cuando uno la ve en el manual o ni bien llega, es una rueda absolutamente distinta, negra, inmaculada, peladita, digamos. ¿Cuánto tardaste hasta ahora en personalizarla así como está en este momento? Estamos hablando de un año y 2-3 meses, una cosa así. Bueno, y todavía, como ya mencionaste, vas a seguir personalizando, y siempre hay algo que se te ocurre. Totalmente, siempre hay cositas. En el proceso empezó con algo tenue, con unas insinuaciones de algunos detalles y después como que al principio inclusive quería como mantener un poquito sobriedad, decir, bueno, voy a hacer algo más sobrio. Y después me fue ganando esta cosa bueno, ¿viste? Es un poco mi ADN y digo, le mando circo a lo loco y ahí quedó. El negro de la rueda queda muy lindo para determinada onda o determinado look que uno le pueda llegar a querer dar. Pero para lo que yo quería y para mis gustos personales no me cerraba. O sea, yo quería otra cosa y de hecho era el marrón que se ve abajo. Para cambiar el color había que destriparla prácticamente la rueda, desarmarla toda, hacer pinturas bien hechas, con las piezas en la mano. Así que ahí tuve mis colaboradores, en ese momento Juan Pablo Asi, así que grande Juanpi, un abrazo ahí a Juanpi. Un gran conocido de la comunidad nacional e internacional, ¿no? Ya tiene un renombre Juanpi tremendo. Un tipazo ahí que me ayudó con esa primera instancia. Se hizo la rueda marrón, la base que se usó para todo, y de ahí en más fueron decantando otra serie de modificaciones. Ale conoce, yo vivo alejado de la capital, a 50 kilómetros, 60 kilómetros, en un lugar más de campo, pongámosle. Tenía, por ejemplo, estos cuernos que son bastante visibles, los tenía en mi casa en una cabeza completa de la vaca, así que empecé como a achicarla, a modelarla para lo que yo quería y quedó en esto, que es el frente, que la verdad que es una forma muy desmontable, por ejemplo, para poder llevarla o ponerla. Se saca fácilmente. Sí, lo puedo hacer ahora en un minutito para mostrarles, pero es así. Tiene un sistema de imán ahí, entonces se puede poner ahí perfectamente en 2 minutos, queda perfecto, fijo. Hubo partes también que tuve otros colaboradores. Acá hay una persona que trabaja muy bien en cuero, que hace repujados y cosas para motos. Se llama Gabriel Ramírez. Tenemos acá el asiento que está todo en cuero repujado, con un diseño que yo le pedí.
algunas cosas, algunos dibujos también que yo fui haciendo bosquejos. Bien. Y después, bueno, en esos lineamientos es que los que me ayudan la van siguiendo un poquito. Después también se cambiaron los power pads, son power pads originales, también importados, pero de nuevo, esta cuestión de modificar o de no aceptar el status quo de cómo vienen las cosas, y lo quise, lo veía negro. Una belleza. Como de goma, ese formato que tienen como inyectado de goma. Exacto, sí. No me gustaba nada cómo quedaba, así que bueno, se hizo también en todo este recubrimiento que se ve en cuero. Bueno, la rueda también se le fue agregando. Veo que te gusta mucho el cuero, es muy... Sí, sí, bueno, el cuero es una constante un poco en tu vida, ¿sabes? Vamos a ver. Te puedo contar también las espuelas que se agregaron de bronce. Son espuelas verdaderas, detalles en cuero por todos lados, estos detalles también en piel de cuero. ¿Eso, piel de qué animal es? Es de cabra. Es de cabra. Un cabrito, sí. Es cabrito eso, porque qué locura. Tenía como un pelaje un poquito más larguito que la vaca y me gustó más para el detalle de lo que quería en este caso. Bien, ahora vos hablaste también de detalles por ahí electrónicos con los que te ayudó Juanpi, por ejemplo. Sí. ¿Qué le cambiaste? ¿Le cambiaste algo de lo electrónico o fue para adecuar a lo estético? Sí, después entró un último proceso donde acá sí tuve otro colaborador, se llama Esteban Filigonio, un abrazo para Esteban, que me dio la mano con las luces, que se cambió luz delantera y luces traseras, que se hicieron más también del estilo chopper. Atrás tiene bullet lights, como se puede ver, y adelante ese farito chiquito chopper, que había que buscar también un farito que se adecuara al tamaño y el lugar que yo disponía, ¿no? Estoy viendo aquí debajo del foco delantero. Contame un poquito qué es esto. ¿Es una alforja? Esto nació de la necesidad de resolver el tema de sonido. Encontré una persona que hace este tipo de cosas para motos. El tamaño estaba casi ideal para un baflecito que uso ahí adelante. Pero un bafle con tecnología Bluetooth. Exacto, eso ya directamente. De buena calidad, con muy buen sonido, que permite que se puedan encadenar. El daisy chain famoso, ¿no? Creo que... Perfecto, dale. Muy bien. Bueno, entonces quedó encadenado con este otro bafle que tenemos acá atrás, en este portarrulo que uno ve, que está también customizado. Es un sistema estéreo. Digamos, podríamos regularlo a tu... O sea, los dos pueden funcionar al mismo tiempo o independientemente. Con razón tu música country se oye a kilómetros mientras vamos andando. Pero veo una bandera confederada por ahí. Sí, acá hay... ¿Eso por ahí es reminiscente de tu estadía en los Estados Unidos, en los estados más del sur? Sí, sí, acá bueno, toda la parte... acá tenemos otra, algunos parches con alusión a Texas y todos los estados rebeldes, digamos, de Estados Unidos. ¿Hay alguno de toda esta cantidad enorme de detalles que le has puesto a la rueda que sea el detalle favorito? Ustedes ven que más allá de ser un detalle, se usó para el accionamiento de una bocina que está oculta en la rueda, que está atrás de este sombrero tejano que vemos ahí, que es una famosa bocina mugido de vaca. Me muero. La podemos hacer sonar. Por favor. Pero después no sé. Acá tuve otro colaborador que fue el famoso doctor Joacín. Bueno, una gran paciencia porque la bocina, si bien era algo muy sencillo, yo no inventé nada, son bocinas que se compran obviamente, pero nos empezó a dar trabajo, la bocina no tenía la verdad la calidad de fabricación que uno espera, entonces como que antes de instalarla ya dejaba de funcionar, se quemó, hubo que hacer el bobinado de nuevo, pobre él renegó, me lo hizo, finalmente quedó, se colocó. ¿No te complica, por ejemplo, si querés andar sentado? Porque estoy viendo que está en el lugar justo en donde iría tu pierna izquierda. Bueno, yo no me siento en la rueda. Ah, muy bien, bueno. Eso era una cosa que te quería preguntar, sí. Porque es como que yo lo veo pristino al asiento, absolutamente. Tal vez por una torpeza mía, siento que pierdo parte del dominio de la rueda estando sentado. Yo creo que la rueda se maneja mucho mejor estando parada. Sí, no, ni hablar. Ni hablar. Es un poco también como la moto, ¿no? Cuando uno va por un terreno por ahí más técnico, que sí. Es mejor estar parado que estar sentado. Así que te entiendo perfectamente. Exacto. Me quita la hombría, me da como que me siento en la rueda y todo lo que veo
super macho man de estar dominando la rueda paradito, al sentarme parezco como que... Es importante lo que decís porque vos sos una persona muy estética que le gustan los detalles, se supernota, se nota en cómo te vestís, en cómo vos te aclimatás para ir a andar en rueda. No es simplemente la experiencia de, bueno, agarro la rueda, voy y ando, sino como que vos ya te pones en personaje, te gusta esa sensación, te rodeás de música country, vas y rodás. Veo un esbozo de banda blanca en el neumático, contame un poquito de eso. Fue un tema la banda blanca, lo vimos con Juan Pablo Bassi. Yo le dije, Juanpi, le digo, necesito ponerle banda blanca, la rueda con banda blanca me lleva todo el look que quiero darle. Entonces cuando hicimos el desarme por el tema de la pintura, le llevé las 2 bandas blancas que había comprado, que van calzados adentro de la llanta, ¿no? O sea, me llama Juanpi y me dice, venite a ver porque no queda bien. La inflo, cuando está desinflada queda bien. Cuando inflamos la rueda, se empieza como a plegar, a fruncir y no está bueno, no queda bien y hasta puede ser peligroso. En ese momento no pudimos terminar ese aspecto de la rueda, así que bueno, de nuevo, esto es el famoso trabajo en proceso que nunca termina y siempre hay cositas por hacer. Estábamos hablando fuera de cámara un poquito sobre el tan particular kickstand o pata de apoyo. El vaso, la pezuña, la pata de la vaca. Las inserté en las piezas de plástico, el plástico duro que trae esta rueda, cumple la función perfecta, no se han salido, quedaron bien, están abulonadas y están también cementadas. Martín, y una cosita que estoy viendo que no está en la rueda precisamente, sino que está ahí colgando en tu cintura, que es una belleza lo que estoy viendo. Quiero que me cuentes un poquito sobre este casco. Bueno, este es un casco que se usa normalmente en la moto chopper, comunidad chopper. Tenía que intervenirlo de alguna manera, no me gustaba como estaba. Lo usé un tiempo negro y dije, no, así no me gusta. De nuevo se ve la bandera confederada, águila, atrás una calavera, tachas, un emblema. De nuevo acá estuvo la mano de este artista que te mencioné antes, de Gabriel Ramírez. El nivel de belleza estética que tiene, no quiero ni tocarlo, gente. La verdad que es una belleza. Es muy lindo, tiene un arte, tiene una calidad de trabajo muy linda. Y tiene su peso, sí. No podía dejar de mencionarlo, más allá de que técnicamente no pertenezca a la rueda. Miren cómo queda incluso el detalle, el combo final, por decirlo de alguna forma. Esta rueda va a ser vista por mucha gente alrededor del mundo. Te agradezco de vuelta el tiempo, te agradezco la explicación y la paciencia para explicar cada uno de los detalles, que creo que valía la pena hacerlo. Así que, señores, Martín, Tincho, para los amigos, muchísimas gracias a todos, espero que les haya gustado este video. Nos estamos viendo en el próximo video. Vale. Tincho querido. Después, si se hace largo, vos lo editás, lo procesás. Sí, vos quedate tranquilo. Aparte, te voy a decir, ¿te gusta o no te gusta? Vos por ahí me decís, no, acá salí como un boludo, no me gusta, sácalo.